Resumen de lo más importante que sucedió el pasado lunes en Uno Decide. Fue nuestro tercer programa. La vida varias veces. ¿Cómo? Una vez lo tuvimos que meter en el baúl a ¿En Evo. el baúl? Sí. ¿Cuándo fue eso? Allá en el 2004, 2005, porque él se orinaba en los pantalones. Era de cobarde como él. ¿Fue literal, Adriana? ¿En Dios serio? mío, qué hombre más cobarde. Rompimos con el MAS por lo que fue un proceso acumulativo de distancias sucesivas. Pero lo que es irónico que aquellos que le hicieron la guerra en un momento que lo despreciaban tanto al presidente, que lo discriminaban de forma permanente y pública, ahora sean sus aliados. La derecha trabaja con ellos, la derecha en pleno. El neoliberalismo más saqueador y más exaccionista, más depredador está con ellos. Con el MAS nunca más, Mónica. Entonces apoyaría a Samuel Con Doria el Medina. MAS nunca más, es lo que Por te eso puedo le decir. pregunto, entonces Yo te respondo, apoyaría... con el MAS nunca más. ¿Cómo creer en Adriana que un día estuvo con uno, con otro y con otro? A ver, un ratito, no es que estuvo con uno, seguramente usted estuvo con uno, con otro. Yo ideológicamente siempre Ideológicamente apoyo estoy hablando. no, ideológicamente le digo. No soy periodista pasa. Los periodistas no se someten al voto popular. Alexis. Y creo que ahí está la diferencia. Y a mí no me van a correr ni por izquierda ni por derecha, porque voy a seguir haciendo política aunque no me hayan dado la personería, aunque tengan a mi madre injustamente presa, a mí no me quebrarán y no pasarán. Fue un programa que dio mucho que hablar, fue un programa que tuvo consecuencias después, que realmente tuvo muchas repercusiones, César, en el país. Fue un programa en el que conocemos un poco las propuestas del Movimiento Sin Miedo y conocemos quizás un poco más también acerca de la candidata a la vicepresidencia por este partido político. Fue un programa en el que se habló de todo, como vamos a hablar esta noche con las candidatas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Uno de los temas que preocupa a la ciudadanía, del cual nosotros queremos conocer qué dicen cada una de nuestras invitadas, es el tema de inseguridad. ¿Cómo afecta la seguridad? A ver, en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, Cochabamba y otras regiones del país, ¿cómo afecta el tema de inseguridad? Los invitamos a ver esta producción. Todos tenemos temor, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de dejar la casa sola. Porque no solamente entran a robar, sino que atacan a matar a las personas. Hasta por yesca lo pegan a uno. La inseguridad ciudadana, un mal que persiste en todos lados. Es mucha la inseguridad que uno siente como ciudadano. Nadie se salva. Ya no se puede caminar en las calles, porque ya lo asaltan a uno. Esta situación hace que los vecinos busquen su propia protección, aunque resulte algo peligroso. Tengo mi machete, tengo mi palo y mi escopeta adentro. Y a mis hijos listos para que salgan. Eso sucede en barrios de la periferia, pero también sucede en zonas residenciales, donde los vecinos buscan su propia seguridad, colocando estas trancas, cerca eléctrica y cámaras de seguridad. Siendo en residencias hay pícaros. Entran por allá por la plazuela. ¿A qué hora cierran la calle? 7. Cámara de seguridad, cerca eléctrica, todo ya están un poquito ya tratando de tener más seguridad. Pero también en el departamento de La Paz hay inseguridad ciudadana todos los días, especialmente en el Alto. Los fines de semana, mucha inseguridad. Las borracheras, los bares. Ya pero los sacan las carteras, lo quitan. Muchos los que roban al pasar la cartera, nos cortan así. Inseguridad es un tema que afecta sin duda alguna a todas las regiones del país, no solamente a algunas ciudades o algunos departamentos. Vamos a comenzar con esta ronda de preguntas y también fundamentalmente de explicaciones. Cada una de las invitadas panelistas tiene 60 segundos para poder responder a cada una de estas cuestionantes. La primera apreciación va con la candidata Norma Pierola. ¿Cuál es su punto de vista? Usted es candidata por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál es su punto de vista, su perspectiva sobre el tema de inseguridad y qué propone? 60 segundos, por favor. Muchas gracias. Lamentablemente, hoy en día estamos viviendo en un narcoestado en el que el crecimiento del narcotráfico ha hecho crecer la inseguridad ciudadana y no obstante de que hemos aprobado una ley, la 264, en junio del año 2012 y establece la creación de un observatorio para ir estableciendo políticas públicas para garantizar la seguridad ciudadana y no obstante de que se considera la seguridad ciudadana un bien común para una convivencia pacífica, no basta lo que dice el gobierno
endurecer las penas, sancionar, mano dura. Eso no ha dado resultado hasta el momento y lo que se propone es hacer un cambio reestructural desde el punto de vista de la educación. Siempre educación, primero educación, segunda educación y por último educación, a través justamente de esas políticas públicas que el gobierno debe ponerle para garantizar a sus administrados una convivencia pacífica. Hoy en día nadie puede desconocer el hecho del crecimiento del narcotráfico, trae delitos conexos como trata y tráfico y otros. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias doña Norma Piero, la candidata por PDC. Tiempo de darle la palabra sobre el tema de inseguridad para que hagan sus planteamientos a la candidata Jimena Costa de Unidad Demócrata. Un minuto, por favor, Jimena, para hablar de inseguridad, la propuesta concreta que usted tiene si llega al Parlamento. Gracias, Mónica. Por una parte, se ha concentrado la ley 264 en el tema de la policía, nada más, en la intervención estatal. Necesitamos trabajar prevención, intervención estatal y rehabilitación. ¿Por qué se produce la inseguridad, falta de oportunidades, consumo de bebidas alcohólicas, narcotráfico, que por supuesto trae otros acompañantes? Requerimos reinstitucionalizar la justicia, porque si no hay capacidad de sanciones es piedra libre para los delincuentes, y necesitamos acompañar esto con un proceso de educación, por supuesto de información para la prevención. Todos estos componentes pasan por el fortalecimiento de la Policía Nacional, por la descentralización de la policía y también por la reinstitucionalización de Fuerzas Armadas. Son dos los aspectos básicos. Uno, la despolitización, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, y por el otro lado, la reinstitucionalización de la justicia. Muchas gracias. Muy amable, seguimos con la consulta. Inseguridad, que plantea la candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo, doctora Gabriela Montaño, por favor. Un minuto. Bueno, muchas gracias. El tema de la seguridad ciudadana es un tema urgente porque así lo demanda la población, no porque estemos en un momento de descontrol en la inseguridad ciudadana. Si lo comparamos con el resto de la región, no es así, pero estamos a tiempo de parar una ola que nos preocupa a todos, y para esto se necesitan medidas de shock inmediatas y se necesitan aplicación de política de Estado. Shock implica la reaplicación y endurecimiento del plan Chachapuma, porque se ha flexibilizado. El momento en que entró el plan Chachapuma fue muy efectivo. Necesitamos también un sistema integral. En ese sistema integral de seguridad ciudadana que está en la ley, lo que nosotros definimos es que ahora se construyan estaciones policiales integrales, ya no módulos policiales. Las estaciones policiales integrales permiten que el ciudadano tenga la policía, la fiscalía, el órgano judicial en un mismo espacio. Bien. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Y es tiempo de darle la palabra a Gabriela Niño de Guzmán del Movimiento Sin Miedo. Su propuesta, por favor, si llega a la Asamblea. Señora Gabriela, en 60 segundos. Sí, la inseguridad es un tema que está corroyendo indudablemente a nuestra sociedad. Sus orígenes están en el desempleo, en el alto desempleo, especialmente en los jóvenes. Está en la justicia y en la policía. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser también integral. No solamente tenemos que optar por un Estado seguro, sino por ciudadanos seguros, y por lo tanto la seguridad debería estar en cada barrio y en cada comunidad. Tenemos que hacer un modelo integral que pueda garantizar al ciudadano de cada barrio de Bolivia que va a poder vivir en paz, y tenemos que garantizar que las comunidades también van a tener a disposición un aparato policial, un aparato judicial que pueda realmente garantizar que se apliquen las normas y que la gente pueda salir a la calle tranquila. Especialmente hay que hacer énfasis en el tema del control del consumo de alcohol y también poder... Bien. Tiempo. Muchísimas gracias. En instantes vamos a poder abordar un poco más este tema, César, pero también queremos aclarar que entre ustedes van a tener la posibilidad de plantear un tema que les preocupe, obviamente, para que sea parte de este debate. Nuestro panel, Maggie y Mónica, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema? Sí, me gustaría a mí marcar algunas cositas. Primero, todo el mundo coincide en que el tema es un tema grave, el de la inseguridad. Todo el mundo también habla de que hay que institucionalizar a la policía, a la justicia.
Mi preocupación va, si bien hay un tema global de inseguridad que afecta a toda la población, hay uno muy puntual que está afectando sobre todo a las mujeres. Todas ustedes son mujeres. A mí me gustaría saber qué están dispuestas a plantear de manera concreta para que cambien de verdad de fondo. Por ejemplo, ¿estarían dispuestas a plantear cambios en la Constitución que permitan a los diferentes niveles de gobiernos departamentales, municipales, que puedan tener atribución sobre policía, sobre seguridad ciudadana, o se va a mantener como está ahora, que todo depende del Ministerio de Gobierno? Segundo, ¿qué se puede hacer de manera concreta para que se implemente, por ejemplo, la ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres? Está la ley, pero no hay recursos ni se ha reglamentado. Y en tercer lugar, si estarían dispuestas, en caso de que coincidan sus posiciones como mujeres, pero no coinciden con las de sus partidos políticos, hacer prevalecer el criterio de su visión de mujer al criterio que pueda haber desde el partido político. Bien, un minuto para cada una de nuestras candidatas, por favor. Empezamos con la candidata Norma Pierola, por favor. Para evitar esta discriminación que hemos sido objeto la mayoría de las mujeres de un candidato del movimiento al socialismo y la mayoría de los candidatos del MAS, tenemos aquí una gran cantidad de acciones netamente machistas, empezando por el primer funcionario público del país, el señor Juan Evo Morales Ayma, hoy tercer candidato forzado a estas elecciones, por tercera vez consecutiva. En ese sentido, consideramos que hay que darle una autonomía económica, educación a la mujer y sobre todo garantizar la aplicabilidad de la ley 348, que es la ley de no violencia contra la mujer, darle esos recursos que se requieren para poder establecer la FELCES especializada, jueces especializados, fiscales especializados, las casas de acogida. Este gobierno lamentablemente no ha entregado recursos a la justicia, sino el 0,97, y para eso hay que empezar a dar una mayor autonomía económica justamente a la Administración de Justicia, y por supuesto no está ni siquiera en funcionamiento la ley 025, la ley del órgano judicial. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Seguimos con más. Jimena Costa, su apreciación sobre lo que dijo Maggie Talavera, por favor, en el tema concreto de la violencia contra la mujer. Mira, Maggie, necesitamos una reforma intelectual y moral de la sociedad boliviana. Esto no es un problema solamente del nivel normativo, de la falta de reglamentación o de la falta de recursos. Es un tema de la sociedad boliviana que debemos enfrentarlo y de otra manera. Continuar con el criterio solamente de victimización de la mujer en ciertas coyunturas que llevan a agendarlo pero que luego quedan ninguna solución, no es la manera. Creo que debemos mirar más allá de las normas que no se aplican. Tenemos que darle como Estado condiciones a las mujeres, debemos dar oportunidades, discriminación positiva, pero sobre todo campañas de educación e información para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Hablamos incluso de mujeres machistas, que a veces cuando la mujer que es violentada en el hogar se va a quejar y es sancionada por las mismas policías o por los jueces. Necesitamos transformarnos acá y eso implica transformar hombres y mujeres. Muchas gracias. El turno de Gabriela Montaño, candidata a la Asamblea Plurinacional, por favor. Bueno, a ver, es un tema tan importante. Lo primero que quiero decir que es un tema tan importante como el manejo de los hidrocarburos, como cualquier tema estructural. Así lo debemos tratar el Estado y toda la sociedad. Segundo tema, creo que es importante que un porcentaje de recursos del IDH que van destinados a seguridad ciudadana vayan exclusivamente a atacar este problema de la violencia contra las mujeres, porque es un tema de seguridad ciudadana de toda la sociedad. Y finalmente tenemos que ponernos objetivos a mediano y largo plazo. Debe incluirse dentro de la agenda del 2025 una medición para poder bajar los índices de violencia en nuestro país hasta el 2025. Así como estamos diciendo luchar contra la extrema pobreza, etcétera, etcétera, uno de nuestros indicadores de una bien vivir debe ser disminuir los índices de violencia contra las mujeres. Es muy amable, muchas gracias por su tiempo. Vamos a pedirle por favor a la candidata Gabriela Ariño de Guzmán, del Movimiento Sin Miedo también, que se exprese con relación a la interrogante que tiene Maggie Talavera. Sí, hasta este momento se ha dado mucho énfasis
a la estabilidad macroeconómica en nuestro país. El presupuesto general de la Nación del 2014 apenas destina 4% para todo lo que es el ámbito social. O sea que esto de alguna manera nos está llevando a vivir este estado de violencia que estamos sufriendo las mujeres porque no se ha invertido en nosotras. Por lo tanto, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer en el ámbito de la justicia es tener tribunales especializados e inmediatos. Tiene que haber una reglamentación, una ley complementaria para que este tipo de violencia que sufrimos las mujeres sea inmediatamente atendida e inmediatamente castigada por un lado. Por el otro lado, los barrios con sus EPIs, los barrios organizados tienen que tener una especie de piso social, tienen que tener un elemento que permita controlar en esos barrios también estos temas de la violencia. Y finalmente... Tiempo, por favor, para ser equitativos con todas, obviamente. Esto es un tema que preocupa a las mujeres en general por los casos de violencia que hemos visto. En instantes vamos a conversar también con Mónica. Yo quiero que en este momento las candidatas, en una sola palabra, nos digan y le digan al país qué temas creen que faltan aquí en todo lo que hemos tenido ¿qué temas traen ustedes, obviamente, para poder debatir, ¿no? Para sumar a este debate? Usted, señora Norma Pierola. Bueno, creo que lo importante es presupuesto para mí, ¿no? Porque no puede haber el presupuesto para poner en funcionamiento estas políticas públicas. Presupuesto. Sobre el tema mujeres, Mónica, ¿específico o en general? En general. ¿Qué tema plantea usted? En una palabra. Mira tú, temas como por ejemplo la libertad, la restricción de libertades que existen hoy en el país. Restricción de libertades. Gabriela Montaño, por favor. Educación y salud. Educación y salud, muy bien. ¿Y usted, Gabriela? Empleo. Empleo. Perfecto. Dentro de lo que es el formato del programa también tenemos preguntas políticas para las candidatas, obviamente. Así que este sector, este bloque es político. Vamos a escuchar una pregunta, por favor, de don Carlos Romero, que es candidato a primer senador por Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo, a la señora Norma Pierola, candidata a diputada en Cochabamba. Uno decide. Quiero preguntarle a la oposición por qué se niega a resistir las transformaciones que la historia y el pueblo han impuesto e insiste en volver al pasado. Uno decide. Respuesta, por favor. No sabemos qué transformaciones, porque hablan de un proceso de cambio y nunca ha habido el tal proceso de cambio. Nosotros sí vamos a generar un verdadero proceso de cambio o de recambio para cambiarlos a ellos y la estructura que ellos están tratando de imponer de dictadura y consolidación de dictadura. Por lo tanto, no es que nos resistimos, sino que nosotros simplemente luchamos porque se respeten las garantías y los derechos humanos en Bolivia, y vengan de donde vengan, porque considero que los derechos humanos no tienen ningún color político y vengan de donde vengan, tienen que ser respetados. Muy bien, muchas gracias. Pregunta para Gabriela Niño de Guzmán. Gabriela Niño de Guzmán, diputado del Movimiento al Socialismo, Mauro Peña, le pregunta lo siguiente, veamos. Uno decide. Quiero preguntarle a la señora candidata por el Movimiento Sin Miedo de la Paz, ¿qué propuesta tiene para resolver los problemas por los que viene atravesando la Administración de Justicia en Bolivia? Uno decide. Su respuesta, por favor. Bueno, hay que hacer una revolución en la justicia. Probablemente en este momento es el cáncer que tenemos como sociedad y todos los partidos deberían ponerse de acuerdo para garantizar que los bolivianos tengamos una justicia en función a la meritocracia, en función a un cambio absoluto de todo lo que son estos códigos que son antiguos, a pesar de haber sido aprobados recientemente, de dotar de una buena infraestructura, de hacer que los jueces ganen mejores sueldos y de hacer absolutamente todo un sistema que nos permita a los bolivianos poder garantizar por lo menos la justicia. Bien, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Pregunta de Rafael López a Jimena Costa, por favor, candidata de Unidad Demócrata. Escuchemos. Uno decide. Le pregunto a la candidata Jimena Costa, Jimena, usted como mujer, ¿por qué no se ha pronunciado sobre aquella mujer que ha sido víctima de violencia familiar por parte de su ex esposo Jaime Navarro en la casa de Samuel Doria Medina? Uno decide. Su respuesta, por favor. Me he pronunciado, Rafael, en varias oportunidades
Y lo que hay que tomar en cuenta es que si el gobierno fue capaz de montar el caso terrorismo separatista con magnicidio de por medio, imagínate lo sencillo que será editar una grabación para descalificar un candidato. Lo deben hacer antes del desayuno. Por el otro lado, no se trata de suponer que todas las mujeres somos víctimas y todos los hombres son machistas. Hay que tener un enfoque equilibrado de género y no caer en un feminismo ultranza, y además, antes de juzgar, deben conocerse las pruebas. De tal manera que cada vez que yo he salido a acusar a los hombres, que lo he hecho con frecuencia, es con casos probados. En este caso, un montaje, una manipulación de una grabación no son suficientes para juzgar a las personas. Primero hay que conocer las pruebas, y eso es lo que nunca se ha presentado, Rafael. Muchísimas gracias por su respuesta, Jimena. Creo que hay preguntas sobre esto. Enseguida vamos a ahondar, por favor, de nuestro panel. Así es, el candidato a primer senador por el PDC, Gamal Sherham, pregunta a Gabriela Montaño. No decide. ¿De qué privilegios goza ella junto con Evo Morales y Álvaro García Linera para volver a repetir ser candidatos cuando se supone que en la cultura que promueve Evo Morales, todos los candidatos deberían derrotar? No decide. Respuesta, por favor. Gabriela Montaño cumple la ley, como lo debemos hacer todos los ciudadanos y ciudadanas, sin ninguna restricción. Yo he renunciado a mi senaturía para poderme presentar nuevamente a elecciones, someterme al voto popular, y será el voto popular el que defina mi destino. Por lo tanto, me siento feliz y orgullosa de haber sido senadora durante 4 años y medio, sentir claramente que lo hemos hecho bien, que vamos bien, que el país está mucho mejor que el 2005, y eso me da las energías y la fuerza para nuevamente presentarme ante el pueblo boliviano. Yo puedo entender que hayan opositores que no estén de acuerdo conmigo, pero será el pueblo boliviano el que defina el 12 de octubre con su voto, y lo definirá de acuerdo a su situación económica, que es mucho mejor que antes, a su posibilidad de acceso a la democracia y a la decisión, que es mucho mayor que antes, y me siento tranquila con eso. Muchas gracias. Los ciudadanos también quieren preguntar, porque aquí lo que nosotros decimos es que este espacio, César, es de los ciudadanos, para que escuchen, para que tengan la posibilidad de analizar propuestas y obviamente para que pregunten. Sobre el tema justicia, preguntas de los ciudadanos a las candidatas. No decide. ¿Hasta cuándo habrá corrupción en la justicia? No decide. La respuesta, por favor, de la candidata Norma Pierola. Hasta que se cambie este gobierno y se cambie sistemáticamente el sistema de justicia en Bolivia, el sistema de administración, se tiene que hacer todo una reestructuración de lo que significa la administración de justicia a través justamente de lo que decía Gabriela Niño de Guzmán, la meritocracia, que es fundamental. En la Asamblea Legislativa lo que se han acostumbrado a hacer es simplemente poner por partido, sin importarles la meritocracia, trayectoria, respetar carrera judicial, administrativa, carrera fiscal, etcétera, y poner justamente a la gente que no tiene dependencia política. Eso es lo que le ha hecho daño a la justicia, la absoluta falta de independencia de lo que establece inclusive la Constitución, independencia de los órganos, porque ya no son poderes, pero que en los hechos ha habido una cooptación total de parte del gobierno dictatorial, contraviniendo lo que dice el artículo 140 de la Constitución, que prohíbe la acumulación del poder público y político en un solo órgano y en una sola persona. Y la Asamblea Legislativa le ha dado potestades que no le competen al actual candidato y hoy presidente del Estado boliviano. Muchas gracias, doña Norma Pierola. Muy gentil. Jimena Costa, ¿usted qué opina? ¿Hasta cuándo habrá corrupción en la justicia? Bueno, ahí debo coincidir con Norma de que mientras el ejemplo que den el primer mandatario sea el de le meto nomás, por supuesto que no se va a superar el problema. Tenemos que enfrentar 2 tipos de crisis. Una es la institucional, un Estado precario, un Estado muy débil que no es capaz de aplicar sanciones y de cumplir con los procedimientos y reglamentos vigentes, por una parte. Pero por el otro lado también hay una crisis de valores que hace que cualquier funcionario público, más allá de cuánto gane, sea capaz de caer en la corrupción. Entonces tenemos que trabajar en los 2 ámbitos, y el principal para la crisis de valores es el ejemplo que den
las autoridades, los funcionarios públicos, es fundamental. El ejemplo que tenemos ahora es el le meto nomás, está el caudillo por encima de la ley, y lo que necesitamos son autoridades que cumplan con la ley y den el ejemplo a la sociedad con un íntegro comportamiento. Muy amable, muchas gracias. La consulta también sobre corrupción en la justicia. Gabriela Montaño, por favor. A ver, la justicia necesita seguir transformándose. Ya se inició esa transformación, pero yo quiero decir algo aquí muy contundente. El MAS no controla el órgano judicial, como dice la oposición, y no nos interesa controlarlo. Solo queremos justicia para el pueblo boliviano. ¿Cómo? Clasificación de penas, crímenes, delitos, faltas y contravenciones. Un procedimiento con fiscalía de por medio para los más graves, que son crímenes, y un procedimiento distinto para delitos y contravenciones y faltas que sean ágiles. Tercer tema, el ciudadano tiene que poder con un clic hacer seguimiento a su caso. Eso va a transparentar. Eso se llama gobierno electrónico, que tiene que llegar al órgano judicial. Necesitamos que se sumen probablemente las penas. Para eso, si es necesario consultar al pueblo boliviano y hacer un referéndum y modificar la Constitución, hagámoslo con la aquiescencia del pueblo boliviano. Muy amable, muchas gracias. Lo propio, corrupción en la justicia. Gabriel Reño Guzmán, por favor. Sí, la justicia ahora o persigue a los políticos o extorsiona a los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en manos de la mal llamada justicia. Esa es una situación que definitivamente, y a pesar de los años, no se ha solucionado. Estoy revisando y apenas el 0,53% del presupuesto general de la nación va al tema de justicia. Por lo tanto, no ha habido ninguna voluntad para cambiar, y obviamente son los ciudadanos los que tenemos que ser los más exigentes ahora para que efectivamente haya un cambio. Cuando dicen qué van a hacer las candidatas, tenemos que tener el apoyo de la ciudadanía para que se rebele de verdad contra la injusticia y exija definitivamente que haya una revolución. Una revolución en cuanto a personal, en cuanto a presupuesto, en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a procedimientos y, en fin, todo un sistema que nos permita garantizar justicia para todos. Muchas gracias, muy amable. Gabriela Montaño, me llamó la atención y yo quiero hacer hincapié en esto. Usted hablaba de cambiar inclusive la Constitución y me he quedado con esas palabras y creo que la gente de la casa se está preguntando también. Es decir, otra constituyente, si es necesario para cambiar la corrupción en la justicia. No es necesario hacer una asamblea constituyente nuevamente porque sería una modificación parcial de la Constitución. Han habido muchas voces que plantean la ampliación de la pena y la sumatoria de penas, y yo creo que es un tema que hay que discutir. ¿Y eso se debate dónde? Eso se plantea en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Dónde ustedes aspiran a llegar? Si es que hay la posibilidad de abrir un referéndum y la población apoya esa modificación de la Constitución, tenemos todos los mecanismos para hacer esa modificación parcial de la Constitución. Pero además... Sin la necesidad, perdón, insisto en esto, de llegar a una asamblea constituyente. Claro que sí, eso lo establece la Constitución. Hay varias maneras de modificar la Constitución. Una de ellas, si es total, se necesita convocar a una asamblea constituyente, pero si es parcial, podemos hacerlo en el ámbito de la aprobación del pueblo boliviano de un referéndum y que eso pueda ser modificado. Y no hay por qué asustarse de ello. Es decir... Pero creo que no es el único tema que va a transformar la justicia, es decir, sumatoria de penas más cambio en la Constitución no es lo único. He hablado de una serie de temas que juntos hacen a la transformación estructural de una justicia y me quedó una, que es el tema de castigos más fuertes a los administradores de justicia que liberan narcotraficantes. Penas para todos jueces, los días. para fiscales. Pero es que debe ser así, Cecilia. Cualquier funcionario público que no cumple con su tarea puede ser procesado. ¿Por qué no podría ser procesado un juez o un fiscal? Permíteme un segundo. Tengo aquí para participar a todas, incluyendo panelistas. Yo quiero apuntar, a propósito del tema de justicia, porque creo que el país está atento a esto. Un segundo, Maggie. Carlos Romero, me llamó la atención cuando decía hace algunos días, a mí no me importa, yo quiero que la justicia se caiga, decía. En instantes lo vamos a escuchar, por favor. Precisamente
ese punto. Ahí está, quería lo escuchamos, tocarlo. por favor, primero Sí. lo escuchamos para que la gente se recuerde sobre esto. A mí me interesa que el Poder Judicial tenga confianza. A mí me interesa que se caiga y se construya uno nuevo. A mí me interesa que se caiga y se construya uno nuevo. Esto lo decía en un foro de empresarios, que se caiga y que se construya un nuevo. Maggie. Claro, sobre eso dos cosas, ¿no? Primero, que el ex ministro o el candidato dejó en claro, y la percepción es que precisamente por eso está más deteriorado el Poder Judicial, creo yo. Y yo quería preguntarle a Gabriela si hay una contradicción entre lo que plantea usted y lo que ha dicho públicamente el candidato Carlos Romero. Y lo otro, yo veo con preocupación, sobre todo en la propuesta de Gabriela Montaño, una apuesta más por endurecer las leyes, más que por una solución de fondo, como es, por ejemplo, usted misma ha nombrado educación, más que penas más duras, que pena de muerte, que castración, la apuesta por educación. Y eso implica una redistribución completamente diferente de las partidas presupuestarias. Así no con la cabeza. Perdón, Maggie, con muchísimo respeto, yo no hablé, no toqué pena de muerte, no hablé de castración. No ha dicho, bueno, pero está ha bien, dicho, pero cuidado que dejemos esa imagen en la gente. Pero usted ha dicho que hay que aplicar penas más fuertes, endurecer las penas. Lo que he dicho es sumatoria de penas. Es decir, que si hay una persona que violó, asesinó, por eso, y tiró pero el la cadáver, es más por endurecer penas, independiente de cuáles sean, que por educación. Con mucho respeto, yo he hablado 4 temas centrales. Clasificación de delitos, política criminal clara en el ámbito penal, que es el más pesado sobre este tema. Porque nosotros... Yo lo único que quiero escuchar, candidata Gabriela Montaño, es, perfecto, yo he escuchado que esa es la propuesta que hay en el tema judicial. Lo que yo quiero saber es si la prioridad en la visión para resolver el tema de justicia es modificaciones en la normativa legal o una visión completamente diferente desde el Estado a través del presupuesto, apostando más por educación que por modificaciones de leyes. Poniendo en una balanza. Justicia. Poniendo en una balanza, yo he hecho una propuesta integral, no se me la tiene por qué recortar. Yo en ningún momento he dicho que las penas más duras son lo más importante. Bien. Y no lo son. Perdón, déjeme concluir esto porque yo fui súper respetuosa para la pregunta, me la han repreguntado, pero no me dejan responder. No hay una contradicción entre Carlos Romero y yo. Durante 4 años y medio, Maggie, con mucho respeto, tenemos una ley del órgano judicial, un código niño-niña adolescente, un código procesal constitucional, un código procesal civil. Falta la parte del sistema penal y hay que seguirlo trabajando. Yo no me voy a quedar sin transformar el sistema penal y eso requiere propuestas claras. Y esas propuestas son las que he dado. Bien. Cuando yo hablo de, perdón Cecilia, mil disculpas, cuando yo hablo de clasificación de pena, es una transformación estructural. No hay esa clasificación en nuestro país, no hay una política criminal clara en el Código Penal ni en el Código de Procedimiento Penal, porque no le interesaba a nadie antes en este país este tema. No le interesó a nadie y tampoco hay una voluntad real de la gente que está en el órgano judicial, Gabriela, de transformar. Candidata, para apuntar sobre el tema, quiere hablar también Jimena Costa y en instantes la vamos a escuchar porque me pide la palabra con 2 manos también, Gabriela aquí y la candidata Pierola. Pero la gente quizás en casa no debe entender en este momento, Mónica también en instantes, no debe entender porque se ha hecho una renovación del Poder Judicial, de las cabezas. De las cabezas del Poder Judicial, se ha hecho una elección en este sentido. Y la gente, en la percepción, en el sentimiento ciudadano, percibe que nada cambió, que todo sigue igual. Entonces, seguimos debatiendo del tema y en este gobierno se ha hecho esa elección. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué falló? Que se han avanzado una parte del camino y falta terminar el camino. ¿O fue un fracaso? No. Yo creo que cambiando las cabezas no se cambió a toda la base del órgano judicial. Siguen siendo miristas, menerristas, adenistas, los que están sentados ahí en el órgano judicial, que no han cambiado su concepto de qué es justicia para la gente. Y nosotros estamos planteando cambiarlo, reclasificar penas
reclasificar delitos, crímenes, contravenciones, no es un cambio menor, Cecilia, por favor. Ahora volvamos al gobierno electrónico, por favor. tampoco es un cambio menor. Adelante, le vamos a dar la participación porque ahora la reforma judicial es un fracaso anunciado porque se planteó desde un inicio. ¿Para usted es un fracaso? Por supuesto, no es para mí, es para el pueblo boliviano. Se alertó antes de ir a una elección que cambiando las cabezas no se resolvía el problema. Sorprende que después de casi 9 años en el gobierno hablen de que no hay una clasificación de penas, que no hay política criminal clara. Si no lo hicieron en 9 años, ¿por qué creemos que lo van a hacer en adelante? ¿Cuál es la importancia que le ha dado el gobierno a la justicia? Les digo cifras. En el año 2013, 29 millones de bolivianos, 29.443 bolivianos. ¿Cuánto le dan a Defensa, al Ministerio de Defensa? 3.795.441 millones. Esa es la importancia que le han dado en este gobierno a la justicia. 29 millones a justicia, 3.795 al Ministerio de Defensa. ¿Por qué ahora resulta que no es necesaria asamblea constituyente, basta con una reforma, etcétera? ¿Usted no cree Porque que el es así? pretexto para abrir la Constitución e incorporar la reelección indefinida es la justicia. El fracaso de la reforma judicial quiere ser utilizado como pretexto para que se quede el presidente, como él ha dicho, 500 años para toda la vida, 50 años. Lo que quieren es pretexto para abrir la Constitución e incluir la reelección indefinida. Eso es lo que les importa la reforma judicial. Nada más que eso. Para hacer. Mónica. Me ha llamado mucho la atención lo que decía Gabriela Montaño respecto al referéndum, a consultarle a la gente qué es lo que quiere. Y yo recuerdo que cuando hubo la elección de jueces, ganó el voto nulo. La mayor parte del país dijo, no queremos elección de jueces. quería. Y a pesar de eso se los posesionó. Entonces ahí no se escuchó la voluntad de la mayoría. ¿Qué nos garantiza como ciudadanos, como electores, que ahora sí se va a escuchar la voz de la mayoría? A ver, una interpretación, Mónica, respetable, que yo la respeto. Nos dejan participar, por favor, Sí. porque estamos cansados del diálogo con la señora Gabriela Montaño. Sí, pero así son las reglas del juego. No son las reglas del Y si juego. uno No lo tiene acepta, derecho. es así. Es un espacio libre en el que podemos Usted opinar. puede todos interactuar con en el momento que usted todos. considere. Si una consulta ciudadana como la que se hizo, una elección, la población vota nulo, puede también haber tenido falta de información y no necesariamente rechazar la elección de máximas autoridades del órgano realmente judicial. queriendo cambiar algo que no es- creo no fue que en la cierto. Asamblea Constituyente uno de los temas que más claramente la población definió es que las máximas autoridades pasen por el ámbito democrático y por el voto del pueblo. Totalmente para que pueda se distorsionó absolutamente todo en la Asamblea Legislativa y justamente fue cuando ella estaba de senadora, de presidenta del Senado, que ya dictaba, nosotros habíamos puesto para que esté inclusive los veedores, nosotros sabíamos a quién habían preelegido, porque el diseño de la Constitución no está mal. La Asamblea Legislativa preelegía por meritocracia, no se ha respetado la meritocracia, nos han impuesto Álvaro García Linera un reglamento en el que no importaba si salgan con 1000 votos o con 100 votos un candidato, totalmente direccionado de la nariz, y van a venir a decir que no están supeditados. El órgano judicial está totalmente supeditado al órgano ejecutivo. Ellos son la causa de este fracaso en la reforma constitucional, o digo, de la reforma judicial, y lo que preocupa es que ahora digan, van a abrir la Constitución para unas cosas. ¿Por qué no se abrió la Constitución o por qué no se fue por referéndum para permitir que se dicte una ley bajo la ley de interpretación normativa de la Constitución para garantizar la reelección por tercera vez consecutiva de Evo Morales? Ellos han propiciado inclusive ese tipo de modificaciones totalmente abusivas y arbitrarias. En la Asamblea Legislativa, en la comisión en la que yo estaba, 240 casos de juicios de responsabilidades. ¿Qué estaba primando? Con acusación y con imputación, resulta de que han simplemente priorizado ese proceso contra las magistradas, porque obviamente las magistradas fueron contestatarias. En ese sentido, creo yo que los responsables de esta mala administración de justicia en la que se ha cambiado todo, nadie se ha quedado de los antiguos, por Dios, han hecho un cambio y un barrido general, gente sin formación, han sido improvisados en la administración de justicia sin meritocracia, tribunales supremos
que inclusive ni siquiera han hecho la labor de diligencieros. Usted denuncia esto porque estaba ahí, estaba en la asamblea. He estado ahí hasta el último momento y nosotros hemos visto cómo se ha direccionado inclusive la acusación y imputación falsa contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Y seguramente... Por eso es que es eso lo que, simplemente para terminar, eso es lo que decía Jimena, se están asegurando de querer abrir ahora la Constitución cuando pretexto, dice usted. Pretexto, es un abuso. Se abre un nuevo debate, perdón Cecilia. Sí. Sin embargo, todavía no llegamos al punto. La gente seguramente que nos está viendo no entiende esto, porque está esperando una respuesta concreta. Se está atacando al fondo, dice, no, hay que reestructurar, de alguna manera se plantea varios temas para reestructurar el tema de la justicia. Pero en ningún momento se habla de la formación, por ejemplo, de los nuevos profesionales en justicia, de la meritocracia y este tema. A ver, por favor. Sí, pero yo creo que tenemos que ser enfáticos en decir que todo esto ha fracasado. Yo esperaría del movimiento del socialismo un mínimo de autocrítica frente al tema judicial, porque creo que toda la población se da cuenta que en este caso la justicia es lo más corrupto, lo más ineficiente, es un cáncer que en este momento tenemos los bolivianos. Y creo que estas medidas parches que se han pretendido hacer, como por ejemplo la elección de magistrados, que también ha sido un fracaso, la aprobación de algunos códigos de manera absolutamente aislada, no tener una visión sistémica de lo que es el aparato judicial, no garantizar algo que es básico, que es la independencia del órgano judicial, nos está llevando a esta situación. Pero en esta situación alguien gana. Cuando la justicia se está cayendo, ¿quiénes pierden y quiénes ganan? ¿Quiénes pierden y quiénes ganan? Pierden los ciudadanos y ganan los que tienen el poder político y el poder económico. Las tres candidatas han coincidido, debemos ir a una pausa. Quiero consultarle muy brevemente. Las tres han coincidido que esto fue un fracaso. ¿Hay autocrítica del movimiento del socialismo, candidata Montaño? A ver, Cecilia, breve, por favor. Probablemente habría que mejorar las condiciones de elección de los magistrados, pero nosotros no podemos desconocer lo que manda la Constitución. La Constitución en este tema mandaba elección de los magistrados y así lo hicimos. Si se puede mejorar, perfeccionar el proceso de preselección, hagámoslo. Estamos totalmente abiertos a hacerlo. Bien. Segundo tema, Cecilia. Aquí yo he escuchado mucha crítica a lo que propone Gabriela Montaño, pero una sola propuesta de la oposición. Criticaron mis propuestas porque sí las tengo, pero no propusieron nada. En instantes vamos a tener la posibilidad de que entre ustedes, por favor, puedan preguntarse. Así que les pido luego de la pausa que vamos, Jimena está con ganas, la candidata Pirola también, la candidata Niño de Guzmán también, de preguntarse y seguir ahondando, también, ¿no? Seguir ahondando en el debate en este cuarto programa. Y la ciudadanía, es decir, el ciudadano, quien decide, quien va a tomar la determinación, y cuando llegue el momento de la votación, también está opinando, también tiene más preguntas para nuestras candidatas. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Gracias a ustedes por escribirnos, en instantes los escuchamos. En Twitter, @unodecide, en el Facebook también. Pero ustedes están mirando en este momento una balanza. ¿Qué significa esta balanza? Vamos a hacer un ejercicio, porque ellas aspiran, César, nuestras acompañantes el día de hoy, invitadas especiales, a llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así es. Pero tienen un candidato. Y en muchos casos se dice que el candidato pesa más, por eso la balanza, que los propios programas de gobierno. Y si bien estamos escuchando propuestas interesantes, estamos escuchando un debate amplio sobre temas que preocupan, vamos a preguntarles a las candidatas esta noche qué piensan de sus candidatos, de quienes aspiran a llegar a la presidencia en sus partidos políticos, para que ellas señalen las virtudes y, si hay autocrítica, los defectos. Vamos a analizar uno por uno los candidatos de las cabezas de los partidos políticos que nos acompañan. Vamos a pedir, por favor, en este momento un ejercicio interesante para saber qué piensan ellas, cuáles son las virtudes y si hay o no hay defecto. Vamos a escuchar si hay autocrítica. Con la señora, por favor, Gabriela Niño de Guzmán, empezamos. ¿A qué candidato vamos a poner aquí en la balanza? ¿Es a don Juan del Granado? Por favor. A don Juan del Granado. A usted, señora Gabriela, le vamos a entregar 4. A ustedes, candidatas, les entregamos 1. Me preguntarán en este momento por qué ella 4, nosotras 1, todo por igual. Usted me tiene que señalar, va a ser con todas lo mismo. En 3 de estos bloques, en letra clara, por favor, que pueda ver la población, virtudes de su candidato, de Juan del Granado. Ya la tenemos
Allí la imagen 3. Ya está la imagen de don Juan de Granado acá. Y en la cuarta, si usted cree que tiene algún defecto, coloca un defecto. Si usted cree que no, no pone nada y pone una virtud más. Vamos a ver si hay autocrítica en el movimiento sin miedo. Tiene 4, lo vamos a ver, por favor, aquí. ¿Son 4 virtudes o defectos? Son 3 virtudes. Si hay autocrítica, si piensa que tiene algún defecto, don Juan del Granado, a quien vemos en este momento en la imagen, candidato a la presidencia, ocupará el cuarto para escribir, por supuesto, también si es que existe autocrítica. 3 virtudes y si un defecto. De lo contrario, puede escribir también, si ella ve, una cuarta virtud, ¿no? Estamos comenzando con el turno entonces de Gabriela Niño de Guzmán, candidata a primer senador por el Movimiento Sin Miedo en La Paz. ¿Tiene defectos? Bueno, vamos a ver. Usted, por favor, coloque en la balanza. Ahí está, virtudes y defectos. Se lo dejo a usted, los 4. Las virtudes. Comencemos por lo bueno, por las buenas noticias. Yo me muero. Por favor, adelante. De saber Pase, cuál por favor. es el defecto. ¿Usted quiere saber cuál es el defecto? Virtudes. Aquí están los defectos y las virtudes. ¿Virtudes cuáles son? ¿Nos puede decir? Trabajador, solidario. Muy bien, son las 3 virtudes. Las mejores, dice usted. ¿Tiene defecto, don Juan del Granado? ¿Cuáles? Como todos. Terco. Terco. Dice que es terco. Miren, ¿qué pesa más? Bien. 3 y 1. 3 virtudes y un defecto. Usted tiene que escribir un defecto. O una virtud, depende de usted. De Juan del Granado. De Juan del Granado, depende de usted. Virtud o defecto. Y lo propio de las otras candidatas también. Sobre Juan del Granado. Sí. A ver, está haciendo lo mismo, doña Jimena. Solo uno, solo uno. Por favor, ¿ya? Por favor, para que podamos ir aquí y lo veamos. Lo hacemos más rápido. Gabriela. ¿Virtud o defecto, Gabriela Montaño? Defecto. ¿Cuál es? Defecto. ¿Usted lo puede decir? Extremadamente personalista. Muy bien. Defecto para la candidata Gabriela Montaño del Movimiento al Socialismo. Lo propio, doña Jimena Costa, por favor. ¿Virtud o defecto? Defecto, pero un defecto que nos afecta a todos en el país. ¿Cuál es? El no haberse sumado a la unidad, el no haberse comprometido para que vayamos como un solo bloque opositor. Por favor, adelante. Doña Norma Pierola, la invito, por favor. ¿Virtud o defecto? Defecto, por supuesto. ¿También? ¿Por qué? ¿Cuál? Porque tiene muchos, pero arrogancia, petulancia, pero lo que más define es arrogancia. Por favor. Más. Lo propio, aclaramos, vamos a hacer con todos los candidatos a la presidencia, porque yo vuelvo a repetir en este caso, dicen muchos que pesa mucho más. Mire la balanza, Virtudes Cecilia, en este primer ejercicio. Sobre don Juan del Granado, pesan más las virtudes que los defectos. Hay probablemente acá menos virtudes, pero más defectos. Hay más pero defectos. Pesa más las virtudes. Bueno, ahí estamos bien. Es al revés en todo caso. Cuando la balanza queda para arriba, hay más defectos. Vamos a leer, por favor, defectos. Arrogancia, dice doña Norma Pierola. ¿Yo le ayudo? César, por favor. Esta balanza, Ahí ¿de está. dónde? Se balanceó mal la balanza. De la Granada. No, pero es que la justicia No haber divina. aceptado unidad, extremadamente personalista, terco, y esa es arrogancia. ¿Qué decía doña Esa Gabriela? es justicia divina la que está justicia haciendo divina, que, sí, por favor, lo que haya ven. una buena... 4 defectos, 3 virtudes. Las voy a leer por acá. Según su candidata, la única que ha colocado virtudes en este caso es su candidata, la señora Gabriela Niño Guzmán. Solidaridad, trabajador y consecuente. Ninguna otra candidata, en este caso, ha dicho que tiene virtud alguna don Juan del Granado. Bien. Seguimos con el ejercicio. Muy bien. Vamos a retirar, por favor. Después vamos a hacer análisis de esto también. Pero vamos conociendo, es un ejercicio para conocer en este momento a los candidatos, los que están en la cabeza. Pedimos, por favor, que nos colaboren. Ahí está, para ir retirando esto. Y vamos a ir con don Jorge Tuto Quiroga. Así que me voy a venir por acá. Es al revés. Tuto Quiroga. Acá 3 y usted con 1. Yo lo voy a ayudar. Muchas gracias, Gabriel. Doña Norma Pierola es la candidata a primera diputada por Cochabamba, plurinominal de don Jorge Tuto Quiroga. 3 virtudes. Si usted cree que tiene defecto, tiene que ponerlo, si no coloca una
virtud más. Pido por favor que puedan ir escribiendo virtud o defecto de Jorge Quiroga para ir ganando tiempo, por favor, a las otras Cecilia, candidatas. Sí. Para ir ganando tiempo, ¿podemos ir haciendo unas preguntitas picoteadas? ¿Se me ocurre? Se le ocurre. Espera un segundo más. Para que la gente después pueda entender bien un poquito. A ver, vamos viendo. Perdió don Juan de Granado con sus defectos frente a sus virtudes. Ahí vemos a don Jorge Tuto Quiroga, primero que escribe doña Norma Pierola. Inteligencia, después pone calidad humana de Tuto Quiroga. César. Con todo gusto. Vamos a pedirle a ella que después los lleve. Después, ¿qué más? Sencillez. Sencillez. Para ustedes una virtud, la sencillez de don Jorge Quiroga. Perfecto. Lo que está escribiendo son virtudes. Virtudes. Ella los va a llevar después a la balanza. ¿Y tiene defecto o tiene virtud? Virtud. Otra más. No tiene ningún defecto, No don tiene Jorge defecto, Quiroga. por lo menos no le he visto ninguno. Muy bien. Hasta el momento. Decisión de su candidata. Ella es candidata a primera diputada por Cochabamba. Quizás las otras candidatas consideran que doña Norma Pierola no es autocrítica. La señora Niño de Guzmán ha dicho, tiene un defecto, ya lo hemos conocido, dice que don Juan de Granado es terco. Usted dice profesionalismo, por Pase, favor. por favor. Todo entonces se va a la balanza de las virtudes. Ahí tiene sus virtudes. Virtudes nos repite, por favor. Bien. Tenemos sencillez. Bien. Tenemos aquí también inteligencia, súper inteligente. Y tenemos acá la calidad, extraordinaria calidad humana. Lo quiere mucho a don Jorge Tuto Quiroga. Mire cómo se inclinó la balanza. Ningún defecto le anoto. No, doña Norma, de para momento, nada, no tiene defecto. recién lo estoy ¿Qué conociendo, cree usted, pero señora no le he Jimena encontrado Costa? todavía nada. ¿Tiene defecto Tuto Quiroga? ¿Fue Creo que autocrítica doña Norma Pierola? Bueno, al parecer no. Yo creo que Tuto en esta elección se ha portado muy arrogante. Adelante, por El favor. 2009 lo hemos visto ponerse un costado precisamente para cuidar a la oposición y no dividir el voto. Y sin embargo en esta elección lo vemos muy arrogante y yo creo que a pesar de las buenas intenciones, al partir el voto le hace un favor a Evo Morales. Defecto entonces para don Jorge Quiroga de la candidata de Unidad Demócrata, Movimiento al Socialismo, Gabriela Montaño. ¿Virtud o defecto, don Jorge Tuto Quiroga? Defecto. Para mí, Tuto Quiroga es nada más que la vuelta al pasado. No permite ni un milímetro de avance para el pueblo boliviano. Muy bien. Muchas gracias. Gabriel Arillo de Guzmán, para usted, ¿virtud o defecto? Tuto Quiroga. Sí, Tuto Quiroga representa el pasado y muy ligado a lo que ha sido la época de la dictadura en nuestro país. Coincide un poco con lo que escribió la señora Gabriela Montaño, volver al pasado, usted dice Más de lo representa mismo. el pasado. ¿Por qué la coincidencia? Pregúntele a ella. A las dos Yo considero de que no es una coincidencia, sino que es una realidad que él representa el pasado, por un lado, y por el otro lado ha estado ligado ese pasado a la época dictatorial. Muy bien, coincidencia. Más dictadura que Sí, la que vuelve al vivimos, pasado no creo en que toda su propuesta programática, es decir, no estoy calificándolo o adjetivándolo como persona, sino como Bien. propuesta política. Ahí está. César, ¿cómo quedamos, por favor? Mire, voy a hacer un ejercicio muy simple para ver si esto realmente... ¿Funciona o no? Ahí está. Más virtudes ahí. Mire. Creo que pesan Una más las balanza virtudes. amante de las virtudes. Claro. La balanza amante de las La balanza, pero bueno, tiene de acuerdo, Tiene cuatro virtudes. tiene 4 virtudes, de acuerdo Tres al defectos. peso exacto, tiene 4 virtudes porque la candidata Norma Pierola no le encontró ningún defecto a su candidata. Bien. Para nada. Vamos con don Samuel Doria Medina, por favor, retiramos todo, Gabriel. Pedimos en este momento los bloques para las candidatas también podamos ir escribiendo. Va a tocar el turno, vamos a ver si va a ser autocrítica o no Jimena Costa esta noche. Ahí lo ponemos a don Samuel. Estamos colocando en la balanza. Le pido, Gabriel, por favor, los bloques para que ellas puedan colocar rápidamente virtudes o defectos. 3 virtudes. Si cree que tiene un defecto, Jimena, igual que hemos hecho el ejercicio hasta el momento, vamos a colocar en el 4.º bloque. Después nos tocará con don Evo Morales también. Tengo 3, 4. 4. 3, 4. Gracias. Perfecto.
doña Norma Pierola. Comenzamos a escribir todas las candidatas, por favor. Me concentro en la señora Jimena Costa. Jimena Costa. Usted tiene 4 bloques, así que me voy a concentrar aquí porque estamos hablando de don Samuel Doria Medina. Recordemos que la candidata Norma Pierola no encontró ningún defecto. Vamos no a hubo ver si... autocrítica aparentemente. Vamos a ver si doña Jimena Costa sí hace una autocrítica o no. Lo primero que estamos anotando aquí está. Compromiso con Bolivia. Voy a pedirle, por favor, para ir ganando tiempo, buen administrador. César. Si me permite. Muchas gracias. Yo la ayudo, Cecilia, por favor. Equitativo porque trabaja en equipo. ¿Tiene virtud o tiene defecto, Jimena? Todos tenemos virtudes y defectos. Nadie tiene solo virtudes, aunque por ahí puedo encontrar alguno que solo tiene defectos, ¿no? Pero en el caso de mi candidato, como todos, tiene dificultades. Y creo que la más importante es la dificultad frente a una cultura política caudillista. La gente busca un caudillo, no un líder. Y eso es enfrentarse con la cultura política del pueblo boliviano. Dicen que Samuel es un cemento. Yo digo, ojalá voten por un cemento que sabe administrar el país y no nada más por uno que juega fútbol, baila, alza Pero guaguas. para usted este es un defecto en nuestro país. Es un defecto el no poderse enfrentar a esa cultura política caudillista. ¿Lo puedo entender o la gente lo puede entender como falta de carisma? Así lo entiende la gente. Bien, y por supuesto que es una dificultad. Lo ponemos en la balanza. ¿Nos resume usted cuáles son las virtudes, por favor? Jimena Costa. ¿Y el defecto? Partiré del defecto. El pueblo pide un caudillo además bajo una concepción tremendamente patrimonialista y paternalista, y Samuel no es un caudillo, Samuel es un líder, de tal manera que eso le presenta dificultades en la política. Bien. Es un muy buen administrador, no por nada es un empresario tan exitoso, de tal manera que podríamos, en lugar de derrochar la bonanza, administrarla muy bien para mejorar la situación del país. Ha demostrado en múltiples oportunidades el compromiso que tiene con Bolivia. En lugar de escaparse y vivir muy feliz donde quiera, ha decidido apostarle al país y eso para mí es tremendamente valioso. Y es un hombre equitativo que sabe trabajar en equipo, lo que es fundamental, porque creer que una persona sabe de políticas de salud, de hidrocarburos, de educación y de todo, no es verdad. Necesitan por eso un gabinete y Samuel sabe trabajar en equipo, me parece muy valioso. Muy bien. ¿Le encontró un defecto? La falta, obviamente, de conectarse con el pueblo. No de en realidad el carisma, sino el tener que enfrentar esa cultura política caudillista y mostrarle a la gente que lo importante no es saber bailar o jugar fútbol, sino, aunque sea serio, saber administrar los recursos públicos. Vamos a saber, doña Norma, ¿qué opina? ¿Defecto o virtud de Samuel Doria Medina? Por supuesto que... ¿A él se le encontró defecto? Por supuesto. ¿Cuál? El mayor discriminador hacia la mujer. Adelante, por favor. ¿El mayor? ¿Por qué? Duro es eso, ¿no? ¿Por qué es discriminador? Eso porque es duro. lamentablemente hemos visto nosotros un video que no ha sido editado y ha sido más bien confesado por él, donde se discrimina a una mujer, se la amenaza y sobre todo hasta se le insulta. Y lamentablemente permite que su primer candidato, que ya había sido procesado y que no le encontraron absolutamente nada, renuncie. Yo lo emplazo a don Samuel Doria Medina que se baje, más aún ¿A que renuncie, dice usted? A que renuncie, por supuesto, así como han tenido la hidalguía el señor Navarro de bajarse, que él se baje. También lo hizo el senador Mendoza, el candidato a senador Mendoza. Y el que se baje, porque lamentablemente esta persona para nosotros ya no significa ningún tipo de garantía, una tremenda decepción, particularmente como mujer, al escuchar los audios que no han sido editados y que han sido reconocidos. Es que fuerte lo que usted dice. Yo la veo que quiere opinar, que quiere hablar. En realidad no, me sorprende mucho cuando dice Norma el principal discriminador. Ahí está. Cuando junto conmigo Norma ha salido en múltiples oportunidades gritándole a Evo Morales que las mujeres no somos perforadas, que no puede retirarse con una quinceañera, que no puede exigir el Evo cumple en los vientres de las embarazadas. Es decir, el principal machista que hay en el país es Evo Morales. Del Estado. Y eso definitivamente, el que Norma plantee que lo es Samuel,
me parece que me causa un poco de gracia. ¿Le causa qué? Un poco de gracia. Le causa gracia, pero ella pide la renuncia de su candidato a la presidencia. Mira, Cecilia, en todo caso, tiene todo el derecho de plantear. Lo que causa gracia es que parece que estamos en un concurso para ver cuál es más machista. Sí. Y después me gustaría si podemos llegado el momento hay que mostrar. No es esa la idea de competencia de machistas. Si se tratara de sacar a los machistas de las listas, saldrían casi todos los hombres y la mitad de las mujeres de las listas, porque hay mujeres machistas también. Es probable. No es una competencia. Vamos a avanzar, doña Gabriela Montaño, por favor. Gabriela Montaño, por favor. Bueno, virtud, defecto. Nos descubrieron que tenemos aquí graditas, las más chiquitas. Virtud, no defecto. pudimos esconderlo. No nos descubra, por favor. Mal político, yo creo que tiene una enorme falta de carisma. Creo que hubiera sido mejor que se quede en el ámbito empresarial a que se meta a la política, y lo ha demostrado en todas sus intervenciones. En las elecciones nunca ha logrado ganar una elección o tener un papel importante, y yo quisiera hacer una opinión muy breve sobre lo que se tocó hace un momento. No quería interrumpir, pero tengo una opinión al respecto. Yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres, que el tema de los derechos de las mujeres no puede ser un tema de coyuntura electoral solamente. Ojalá tuviéramos el mismo compromiso todo el año para trabajar en estos temas, y seguramente los índices de violencia no estarían en los que están. Muy bien. Gracias. Pero Gabriela Niño Guzmán, le pido por favor para que podamos avanzar enseguida. Hay mucho que hablar, se darán cuenta ustedes, cuando se trata de evaluar a sus candidatos, hay mucho para hablar. ¿Defecto o virtud? Defecto. Samuel Doria Medina también corresponde al pasado. No representa al conjunto y a la pluralidad del país. Es definitivamente parte del pasado. Parte del pasado. 4 defectos. Entonces, César, por favor, y... Mire usted cómo se va inclinando la balanza. 4 defectos, 3 virtudes, entonces, para Samuel Doria Medina. Así las es. candidatas, las otras candidatas, obviamente quienes no pertenecen a su partido político, han señalado defectos, incluyendo obviamente a doña Jimena Acosta esta noche, que es candidata de él, ha sido autocrítica. Le toca el turno al presidente Morales, que busca la reelección. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, por favor, con la señora Gabriela Montaño en este momento. Ella tendrá la posibilidad, nuestro panel está evaluando a sus candidatos, a quienes aspiran llegar a la presidencia. Tendrá la posibilidad de disponer de 3 virtudes. Si hay defecto, colocará en el cuarto bloque. Si no hay, para ella son todas virtudes, obviamente, de don Juan Evo Morales Ayma, pondrá 4 virtudes, como lo hizo la señora Norma Piérola esta noche. 1 para la señora Piérola, por favor. 1 para también. la candidata Jimena Acosta, 1. Para la candidata Montaño, 4. Vamos escribiendo, por favor. 4. Y 1 para la señora Gabriela Niño de Guzmán. Cecilia, yo necesito unos 5 ladrillos. 5. Solo 1. Vamos a hacer equitativo porque esto ha sido para todos por igual. ¿Cuál elegir? Para la verdad todos es que por igual. necesitaría media docena de ladrillos. Es muy difícil decidir cuál voy a poner. En una palabra lo tendré. O sea que puede escribir varios. ¿Son defectos o virtud? ¿Para qué necesita los 5 ladrillos? No me quedó claro. ¿Es un defecto o virtud? Por supuesto que para defectos. Para me cuesta defectos. encontrarle alguna virtud. ¿No le encuentra ninguna virtud? Me cuesta encontrarle alguna virtud. La Pero verdad es que, a ver, qué raro que el pueblo boliviano durante más de 5 elecciones consecutivas vota con más del 50% a favor de ese hombre, al cual Jimena Acosta no le encuentra ninguna No le virtud. encuentra. Alguna virtud le debe encontrar el pueblo creo boliviano que, ¿sabes si vota cuál por sería él. la virtud que le encuentro? Un gran Respetar la equipo de Constitución. propaganda que le hace creer al pueblo boliviano que estamos en el Bueno, país de tiene la las posibilidad maravillas. usted ahora de colocar un defecto. Igual doña Norma Piérola, don Evo Morales aspira a la reelección junto a don Álvaro García Linera, pero estamos evaluando, César, el candidato a la presidencia. Ya lo tiene Exactamente. listo usted, ¿no? Doña Gabriela Niño Guzmán no lo vamos a decir todavía porque le toca primero comenzar a... Exacto. Doña Gabriela, Gabriela Montaño. ¿Ya Niño, tenemos? Doña Gabriela Montaño tiene 4 bloques para poner entre virtudes. Virtudes, por favor, nos puede ir diciendo, Por ahí lo tiene puede ir alguna mostrando. autocrítica, por Ahí ahí está. tiene un defecto, ¿no? Esto es patriota. Aquí está. Evo Morales. Yo le ayudo. Gracias, César. Honesto. Y aquí está. Trabajador como nadie. 3 virtudes. ¿Hay autocrítica
¿Candidata Montaño? No. Veamos. Toma su tiempo. ¿Hay autocrítica? Sí. Hay, perfecto. Tiene un defecto. Sí. Para la política y cómo se maneja la política, nos han acostumbrado a manejar la política. ¿El defecto es? Puede ser un defecto, que es que sea demasiado sincero y que diga las cosas de frente, aunque le duelan a muchos. ¿Ve? Un defecto. Pase, Por favor, adelante. Empezamos por los defectos. Para Gabriela Montaño, ser demasiado sincero, Evo Morales, es un defecto. Y ahí estamos colocando las 3 virtudes. Vamos a hacer el ejercicio de aquí para allá ahora. Doña Gabriela Niño de Guzmán, por favor. ¿Defecto o virtud? No, Ay, perdón. No se preocupe. Vamos a poner para que se pueda leer. Un segundo, Gabriel. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Vamos a escuchar a las otras candidatas. ¿Qué dice? No entendemos, por favor. Sí, el defecto es que la ha archivado la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado no la cumple y por lo tanto ha quedado en el archivo. Y el proceso, el llamado proceso de cambio, está totalmente estancado. Defecto para usted. Muy bien, candidata al Movimiento También necesitaba 2, Gabriela, por lo visto. ¿Usted necesitaba 2? Yo he tratado de economizar espacio para poner 3. El presidente ha demostrado en múltiples oportunidades su intolerancia, hablando de incluso de los hombres que se pueden desviar en su ser por comer pollo. Ha hablado con frecuencia, es un misógino contra las mujeres que cree que nos perforan. ¿Misógino quiere decir que odia a las mujeres? Sí, o al menos a las que no son quinceañeras, digo yo, porque se ha dicho que quiere retirarse con una quinceañera, que es diferente. Y una de las cosas que me parece más graves, él le mete nomás el culto a la personalidad, creer que el Estado es él y que está por encima de las leyes y el Estado. Una pena que ese defecto afecte al conjunto del pueblo boliviano, no es una cosa que nada más le afecta a él personalmente. Muchas gracias, señora Jimena Costa. Doña Norma Pierola, que se ha reído fuerte hace algunos minutos. Sí, para mí resume solamente en estas palabras: un autoritario y un dictador, aquella persona que no quiere soltar la mamadera del poder y que viola constantemente la Constitución y las leyes. Cuando yo les he recomendado varias veces que solamente se aprenda un solo artículo de la Constitución y un inciso, el 172, inciso 1, que dice cumplir la Constitución y las leyes y mandarlas a hacer cumplir. Es el primer violador de la Constitución. Para usted lo resume todo. Sí, lo resumen todo, porque ahí, por la angustia del poder, hay asesinatos, hay narcotráfico, hay todo. Muchísimas Los gracias. defectos pesan más, perdón. Mónica, apuntamos que los defectos, ¿cómo, César? Los defectos pesan más en este caso que las virtudes. Ahí está la balanza sobre el candidato Evo Morales. Me quedo con una preocupación, en realidad 2 preocupaciones. Tanto la candidata del Movimiento al Socialismo como la candidata de Unidad Demócrata han coincidido con diferentes palabras que el defecto de Samuel Doria Medina es la falta de carisma, ¿no?, en la política. La candidata Gabriela Montaño decía no es un buen político. Yo me pregunto, ¿qué es ser un buen político? ¿Y será que el lenguaje de la política es el mismo lenguaje de la gente? ¿Será que a la gente le interesa un político carismático y no las propuestas de ese político carismático? O sea, me pregunto si es que lo político no está en un microclima alejado de la gente. Te propongo, Mónica, que lo podamos dejamos las preguntas un instante para cuando volvamos de la pausa. Maggie, ¿con qué quedamos? En la evaluación de los candidatos a la presidencia, porque luego de la pausa vamos a hablar de esto y ellas se van a preguntar también entre ellas. Sí, a mí lo que me queda es lo que se viene diciendo. Además, no solamente es una percepción personal. Qué fácil que es criticar siempre cuando la misoginia o este machismo, el lenguaje sexista viene del oponente, y cuán difícil resulta hacer la crítica cuando es su jefe de partido o su candidato. Y me gustaría irme con una pregunta para Jimena y para Gabriela, si se sienten cómodas cuando se generan este tipo de debates, no simplemente por habladuría, sino por actitudes que son denunciadas por los mismos actos de los políticos que representan. Luego de la pausa, las candidatas responden las preguntas de nuestros panelistas, de nuestras invitadas especial, candidatas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este ejercicio que hemos hecho, que ha dado mucho que hablar, hemos escuchado obviamente sus percepciones, César, de sus candidatos a la presidencia. Y además, todavía hay más social en la Cámara de Diputados. Esta es la conformación actual, César. Hay 2 tercios
tercios en diputados por el MAS, 36 senadores, distribución de escaños en la Cámara de Senadores, gestión 2009-2014. Atención, el MAS tiene 26 senadores, de los 36, 10 para Convergencia. Y según las encuestas, ¿podría suceder algo similar? Es decir, ¿el oficialismo mantener los 2 tercios sería saludable en democracia? Esto nos dice nuestra encuesta, la que hemos publicado. La posible conformación de la Cámara Alta. Con 36 senadores, el Movimiento al Socialismo tendría 30, de acuerdo a las encuestas publicadas hasta ahora por el programa Uno Decide. ¿Sería saludable? 6 nada más, perdón, para Unidad Demócrata. ¿Sería saludable que siga existiendo la mayoría para el partido oficialista? 2 tercios dentro de la Cámara de Senadores. Vamos a consultarles a cada una. Nuestro panel, por favor. Es un tema nuestro panel de invitadas, por favor. Nuestro Así panel es. de invitadas, por favor. Primero con ellas. ¿Es saludable que el oficialismo acapare, en este caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Es saludable para la democracia? ¿Que la oposición quede relegada prácticamente? La democracia es la decisión del pueblo boliviano si estamos asumiendo, en este caso, una democracia representativa. Bien. Hay otros mecanismos para la democracia participativa, comunitaria, etcétera. Y si asumimos las reglas del juego tal como están, si el pueblo define esto, no tiene por qué haber ningún peligro democrático. La población le ha dado esa presencia al MAS en la Cámara de Senadores porque ha tenido la experiencia de vivir una asamblea constituyente y un anterior congreso en el que la oposición lo único que hizo fue bloquear la posibilidad de cambio en el país. Entonces, por supuesto, esa experiencia hizo que la población le dé al MAS esos 2 tercios y creo que lo va a volver a hacer porque siente la transformación del pueblo boliviano en su vida cotidiana. Usted mueve la cabeza, candidata Costa. Claro, por una parte que las encuestas están siendo utilizadas como propaganda electoral. Hay un voto oculto que la gente tiene miedo de decir cómo va a votar por el temor a la sanción. La primera vez que ha habido control de 2 tercios fue con la megacoalición de Banzer. La segunda vez fue el Goni en su segundo mandato, ambos desastrosos. Eso fue en pactismo, este caso, no te he interrumpido, Gabriela, déjame hablar, por favor. Eso fue pactismo, no fue voto popular. Es igual el pacto que tienen los del MAS son con los llamados movimientos sociales, FENCOMIS, SUTCB, igual siguen los pactos. ¿Es saludable? Pero el tema de fondo es exactamente, César, es que es un desastre porque la democracia funciona con pesos y contrapesos, con controles internos. Ajá. Cuando un solo partido controla no solo mayoría absoluta, sino 2 tercios, deja de existir la posibilidad de fiscalización de la oposición. Eso se vuelve un piedra libre, como ha pasado en el Perú con Fujimori y toda la corrupción posterior. Ajá. Y eso está pasando hoy en el país, o es lo que ha pasado en Venezuela, donde se ha llevado el proceso al fondo del pozo. Cuando no existe fiscalización y control, cuando no existen los contrapesos, quien controla el gobierno y además el Parlamento tiende a hacer lo que ha hecho este gobierno, que es controlar el Poder Judicial, controlar el Ministerio Público, controlar el órgano electoral, todo. No y es eso es muy malo para la democracia. No es desastroso, dice usted, ¿no? Bueno, en realidad ya han tenido 2 tercios y creo que se han autobloqueado porque definitivamente se han aplazado en lo que es justicia, no ha habido inversiones en salud, no ha habido inversiones en educación, no ha habido ninguna inversión que nos garantice empleo, seguridad ciudadana. Por lo tanto, los 2 tercios que han ostentado tanto tiempo definitivamente no han servido para todo aquello que la gente quería. En este momento, como me decían antes, ¿cuánto costaba un almuerzo? Costaba 5 pesos. ¿Cuánto cuesta un almuerzo en la calle? Ahora cuesta 12 a 15 pesos. La gente no ha sentido en sus bolsillos ese cambio. Hemos visto pasar la bonanza por la televisión, nos cuentan de la bonanza, pero no hemos sentido absolutamente ese cambio los ciudadanos comunes y corrientes. Por lo tanto, esos 2 tercios no han servido para nada. Se han aplazado en varias cosas que le interesa a la gente y indudablemente yo estoy absolutamente segura que esa situación no se va a repetir. ¿No es saludable o es saludable? Indudablemente podría ser saludable en función
a los compromisos, en función a cumplir con la gente, pero el autobloqueo que el propio MAS se ha hecho ha representado que no sea saludable para la gente y para la población. Por lo tanto, estoy absolutamente segura que en esta elección la gente va a cambiar de parecer, porque debe haber más fiscalización, especialmente contra los niveles de corrupción que actualmente existen. Doña Norma Pierola, ¿su opinión? Yo siempre voy por la respuesta corta, ¿no? En sentido de que no es saludable. Bajo todo punto de vista, no hay democracia, es una dictadura que se vive, porque se ha utilizado además a la Asamblea Legislativa, a la gente más empobrecida, a la gente, las bases sociales del movimiento al socialismo, que hoy en día han sido toditos sacados y van a poner gente, como ellos mismos dicen, de la derecha, haciendo alianzas y todo. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que importa al pueblo boliviano? Estamos viviendo una dictadura. Yo decía dictadura, por eso uno de los defectos más grandes, porque la angurria de poder que tiene Evo Morales impide de que haya un cambio. Por eso es que nos molesta a nosotros de que se quiera decir de que eso es democracia. ¿Cuál democracia? Yo emplazo a todos a que me digan qué democracia estamos viviendo. Estamos viviendo una dictadura. Hay un elemento que habría que añadir en este aspecto de dos lados. Por un lado, a la mayoría parlamentaria habría que sumarle el centralismo democrático del que habla el vicepresidente cuando dice que no debe haber librepensantes en el órgano deliberante. Y el otro punto, que también tiene una gran cuota de crítica a la oposición, que ha estado dividida y que no ha sabido ser oposición. Mónica, yo quiero, por favor, Rebeca Delgado, apuntaba la diputada, hablaba de esto y acuñaba esta frase en su momento, hablaba de los librepensantes, criticando precisamente el rol de estos 2/3 o esta abrumadora mayoría. La vamos a escuchar, por favor, lo que ella decía. Decide. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto a la libertad de pensar, de sentir y que las fuerzas políticas no compran las conciencias, pues especialmente de sus simpatizantes o militantes? Uno decide. Y sobre los librepensantes, el vicepresidente decía lo siguiente. No es ni un grupo de amigos ni somos librepensantes. El movimiento al socialismo es un instrumento político de los movimientos sociales. No es un club de amigos. No es un grupo folclórico. No es ni un grupo de amigos ni somos librepensantes. Y el presidente también hablaba de los librepensantes con relación a esta especie de balanza que puede o no puede haber en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Escuchamos lo que él decía. Es el mal término de librepensantes. Son libres opositores dentro del gobierno. Para mí no son libres pensantes. Ahora, siempre ha habido compañeros que abandonaron este proceso. Lamento y nada más mis hermanos dirigentes, mis compañeros dirigentes de las federaciones, las confederaciones. Recordemos al compañero Alejo Vélez, abandonó, ha ido candidato a la presidencia, el hermano Román Loaiza igualmente, podemos recordar de muchos. El pueblo es como un cernidor. El que se cae, se cae, el que se queda, queda en el cernidor. Y para mí no hay ninguna preocupación los llamados falsos librepensantes. Quieren figurar en la prensa solamente hablando contra el Evo. La expresión del presidente Evo Morales sobre los librepensantes. Hay obediencia, un segundo, Maggie, por favor, porque las candidatas quieren participar entre ellas. ¿Hay obediencia doctrinal? ¿Es esto lo que se pone en este momento, candidata Costa, en tela de juicio? Lo que tiene el MAS es un modelo stalinista químicamente puro, donde una cúpula decide y manda, donde sabemos que están los hermanos García Linera, el presidente Morales, Juan Ramón Quintana y alguno más. Y ellos toman las decisiones y la base las obedece, ya sea por imposición, por la fuerza, por chicotazo, como ha amenazado Luis Gallegos, o por estrategias envolventes que tanto le gustan a Álvaro García Linera. En los hechos no aceptan y restringen la libertad de pensamiento, no solo la libertad de expresión, y por supuesto que eso ya no es simple autoritarismo, como decía Norma, sino que ya pasa un modelo totalitario donde le impiden a las personas pensar libremente. ¿Candidata Pierola? Bueno, por supuesto que es, como decía ella, yo siempre hablo del nazismo, ¿no?
Porque eso, nazi-masismo, porque Bien. son típicamente nazis, una dictadura nazista y estalinista mezclado. Por eso Álvaro García Linera le miente al país, dice que ha leído 40 volúmenes. Cuando ustedes hacen un simple cálculo, aún leyendo dos libros por día desde que ha nacido, no alcanzaría ni a 18.000 volúmenes. Por eso es de que esas mentiras constantes, de tanta mentira, se creen sus propias mentiras, de manera que nosotros consideramos de que acá lo que está pasando es una dictadura completa. El que no obedece es a chicotazos. Aquí no me vengan a decir que han ganado porque el pueblo es un mandato y les ha dado mentira. Fraude electoral montado, y tenemos toda la decisión que se ha adoptado en eso, y hoy en día también se ha montado un nuevo fraude electoral para que salga ganador de cualquier manera. Y doña, ¿qué dice doña Gabriela Montaño? Doña Gabriela Montaño sonreía. ¿Por qué? Porque eso es a lo que nos tiene permanentemente acostumbrados, una oposición sin ninguna propuesta. Siempre hablan de las propuestas y siempre damos las propuestas. Si la población confía en el MAS, es porque el MAS tiene un proyecto de país y la oposición no la tiene. Si hay 2/3 y va a volver a haber 2/3, es por lo que acabamos de ver en este panel. Insulto, crítica, adjetivación, calificación, pero ni una sola propuesta seria para el país. Segunda cosa, hay algo que no se da cuenta la derecha, la oposición, los partidos tradicionales, la gente que tiene su cabeza en el pasado. ¿Qué no se da cuenta? Que la democracia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya no se da en términos solamente de equilibrios partidarios. La población, con su capacidad de generar mecanismos democráticos, tiene representación al interior del MAS todos los sectores sociales de esta sociedad. Clase media, mujeres, varones, profesionales, mineros, campesinos, mujeres campesinas. Y por lo tanto, la pluralidad... Perdón, yo les permití hablar y no interrumpí. La pluralidad se da al interior del instrumento político y del MAS. Hay un debate y muchas veces hay tensiones entre lo que puede pensar un sector y lo que puede pensar otro, pero eso lo resolvemos adentro, en nuestra bancada, democráticamente, debatiendo con argumentos, no con imposiciones, no con la lógica que plantea Rebeca Delgado de no salió mi capricho personal, entonces me voy afuera y hablo con los medios de comunicación. Ese ha sido su estilo, es su decisión y la respeto, pero es su decisión. Sí, a mí me parece mucha soberbia eso, porque se nota claramente que en el movimiento al socialismo no hay un debate, no hay una posibilidad de debatir ni de ser democrático. Y eso me ha valido precisamente que Rebeca Delgado tenga que salir, porque su voz no se ha escuchado. No estamos hablando en este momento de propuesta, estamos hablando si existe o no existe democracia al interior de los partidos. Y aquí se nota un autoritarismo, se nota soberbia, se nota definitivamente que todo el mundo tiene que seguir como ovejas lo que dicen 4 o 5 personas. Aquel que se anima a disentir, aquel que se anima a decir no o a criticar o a ser opositor, le toca un juicio, le toca persecución o le toca definitivamente cosas muchísimo más delicadas. Yo estoy absolutamente segura que en este caso no existe esa libertad de pensamiento al interior del MAS. No hay ninguna posibilidad de poder entablar un diálogo. Lo vemos en los gobiernos municipales donde están los masistas, lo vemos en las asambleas departamentales y absolutamente en todos los ámbitos del gobierno. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un gobierno autoritario, de un gobierno que está hegemónico y que lo único que quiere es controlar absolutamente todo. No hay espacio para la democracia, no hay espacio para disentir. Cecilia, solo una observación. Creo que el tema que se está tocando es de alta importancia y tiene que ver cómo va a ser la conformación del próximo Parlamento. Yo parto de un convencimiento, ¿no? Hay elecciones, la gente va a ir a votar y están las reglas dadas. ¿Verdad que hay muchas críticas a cómo han sido definidas las reglas para la elección, cómo ha sido conformado el Tribunal Electoral? Pero yo veo en el fondo algo que es evidente. El MAS ha gobernado 9 años
Nadie puede decir que no sabe cómo gobierna, nadie puede decir si hay o no democracia, si tiene o no logros, está ahí. Y si va a tener una mayoría, como está pronosticando las encuestas, va a ser la gente que está yendo a votar. Entonces no es solamente decir, sí, el Tribunal Supremo Electoral puede no estar actuando de manera democrática, transparente, pero yo veo también una falta de capacidad desde los sectores de oposición, porque no es solo uno, son varios, de poder convencer a la gente de sus argumentos para ofrecer algo distinto. La composición va a estar ahí, no va a ser simplemente por la campaña electoral del MAS, porque el Tribunal Supremo Electoral funciona de una u otra manera, sino también porque hay una corresponsabilidad de parte de los otros sectores que van a la contienda. Y es un apunte que hace Maggie esta noche. Dos preguntas puntuales a propósito de lo porque nos tenemos que ir a la pausa, Mónica, por favor. Maggie, y lo que planteé yo hace rato también. Preguntarle a la candidata Gabriela Montaño si ella se siente cómoda, si ella es partidaria del hecho de que no hay librepensantes en el movimiento al socialismo. ¿Se siente cómoda? Me siento absolutamente cómoda y feliz en el MAS, porque encuentro en el MAS el espacio para luchar por esa izquierda que soñamos desde los años 60, 70, muchas generaciones, y que hoy logramos construir en concreto. Perdón. Y me siento absolutamente cómoda porque en el MAS yo he tenido siempre la oportunidad de debatir con propuestas, con argumentos, y si vencen mi argumento otros compañeros, lo respeto. Otra pregunta. Y la otra pregunta a la candidata... Permítame un ratingo, por favor, la pregunta. ¿Por qué la oposición no ha logrado ser oposición con propuestas, con solidez? ¿Y qué esperanza podemos tener los bolivianos de que la próxima oposición va a tener esas características? Primero hay que definir quiénes son opositores reales y quiénes son opositores funcionales. La oposición, nosotros nunca hemos querido ser oposición y siempre hemos hecho alternativa. Nunca nos han permitido aprobar un proyecto de ley, hablando como Convergencia, que era la segunda fuerza más importante después del movimiento al socialismo. Nunca, ni siquiera una ley declarativa. 78 proyectos de ley de esta parlamentaria están tirados en el tacho de la basura. Nunca se ha permitido hacer absolutamente nada. Y los opositores, yo decía más de lo mismo, con el mayor respeto al movimiento Sin Miedo, porque ellos quieren reconducir el proceso de cambio involutivo como el reloj al revés que tienen ahí en la Asamblea Legislativa. En ese sentido no pueden ser ellos propuestas ni son opositores. ¿Y qué digo de Samuel Doria Medina, Costas y demás? Son opositores totalmente funcionales al MAS. Don Evo Morales y Álvaro García Linera se han dado el lujo de diseñar una calidad de opositor para que no le signifique ningún problema en la Asamblea Legislativa para tener los dos tercios. Candidata Pirola, usted quisiera hacer alguna consulta seguramente para todas las candidatas, lo propio la candidata Jimena Costas, lo propio Gabriela Montaño y también Gabriela Niño de Guzmán. Permítanos. Quisiera responder las preguntas que han hecho las panelistas, ya van como 3 o 4 y todavía no las... ¿Lo dejamos para la pausa? Tenemos que hacer una pausa breve, por favor, en este momento. ¿Ustedes quieren escuchar las preguntas y respuestas de nuestras candidatas? Vamos a la pausa. Volvemos en 6. Enseguida regresamos. Esto es Uno Decide por... Preguntas de nuestras candidatas. Antes, Gringo González, candidato a senador de La Paz, le quiere preguntar a la señora Jimena Costa. Escuchamos, por favor. Uno Decide. Esta pregunta es para Jimena Costa. En el entendido que para Unidad Demócratas todo lo que ha hecho el presidente Evo Morales está mal, en caso de ser gobierno, ¿qué piensan hacer ustedes con la demanda marítima planteada en La Haya contra Chile? ¿La van a mantener o la van a retirar? Uno Decide. Su respuesta breve, por favor. No podemos retirarla porque tiene que ser una política de Estado. No podemos ir a patear el tablero y perjudicar lo que se pudo haber avanzado. Lo que sí hay que hacer es volver al escenario de la política multilateral. El habernos puesto en una situación bilateral con Chile es un retroceso en el manejo de la política marítima de toda nuestra historia. Hay que volver a los escenarios multilaterales y hay que plantearse otras estrategias adicionales que no sean solamente La Haya, porque eso es absolutamente insuficiente. Bien, muy amable, muchas gracias. La candidata Roxana Sandoval le pregunta a Gabriela Montaño. Uno Decide. Doctora Gabriela Montaño, ¿por qué el MAS, su gobierno, el gobierno de Evo Morales, gobierna con los pensamientos y la filosofía y doctrina
de Hugo Chávez, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Stanley, de Marx y de Lenin. ¿Por qué? ¿Por qué gobiernan bajo esa filosofía de pensamiento? Pero hay algo que tiene todos los que le he nombrado en común. Ellos tenían un mismo pensamiento, y el pensamiento era, lo que los unía, es que todos los que nombré eran ateos, no creían o no tienen temor de Dios. Bueno, a ver, de manera muy clara, nosotros tenemos un modelo económico, un modelo de país hecho por bolivianos para bolivianos. Nuestro modelo económico no ha sido copiado de ningún lado. Recuperar los recursos naturales como lo hizo Evo Morales no se hizo ni en Venezuela ni en ningún otro lado, lo hicimos nosotros. Se está redistribuyendo esa plata en otros ámbitos de la economía, en el ámbito de la construcción, de la producción de alimentos. Se está redistribuyendo esos recursos entre las personas, bonos, incremento al salario. Es decir, nuestro modelo económico no es copia de ningún lado. Nuestro modelo económico le preguntó de religión, candidata. De acuerdo, ella dijo que nosotros habíamos copiado un modelo. Segunda parte de mi respuesta, muy cortita. Este Estado es un Estado laico, así lo decidió el pueblo boliviano y una Constitución, y lo vamos a seguir respetando, respetando la creencia de todas las personas con muchísima cuidado, además, porque la fe no es algo que deba debatirse de esa manera. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. ¿Sí? Quisiera usted preguntarle a doña Norma Pierola. Usted elige a la candidata que le quiere preguntar y adelante con su pregunta. Con su consulta. Por supuesto, voy a preguntarle a Gabriela algo fundamental. ¿Por qué decide ella... Gabriela Montaño. Gabriela Montaño, sí. Gabriela. Ella decide bajarse de su posición de senadora, ha sido también candidata, o digo, presidenta por un día de manera inconstitucional y dolosa. ¿Por qué decide bajarse de general a soldado raso? Y si le gusta, como ha dicho hace rato ya, ¿cuál es la razón para sentirse mejor en la Cámara de Diputados como candidata forzada por el movimiento al socialismo? Gabriela, por favor. De manera muy respetuosa, a pesar del irrespeto de la candidata para preguntar, yo voy a aportar como boliviana a mi país desde donde esté. Y voy a poner un ejemplito muy cortito, con una gran distancia, que sucedió en Argentina. El expresidente Néstor Kirchner, después de ser presidente, fue diputado, ni siquiera jefe de su bancada, diputado raso, y desde ahí siguió aportando. Si yo voy a ser una diputada raza, lo voy a seguir haciendo. Para mí los títulos sobran. Mientras tenga un espacio para aportar y trabajar por Bolivia, me siento feliz, orgullosa, me siento plenamente orgullosa, además de haber sido presidenta por algunos días, aunque a algunas no les guste o no les parezca. ¿Está No, por supuesto que no. No es que no me guste, sino que se ha violado la Constitución, porque cuando se han salido de vacaciones o de juerga los dos candidatos, me refiero a Evo Morales y Álvaro García Linera, la Constitución dice que podía reemplazar la presidenta del Senado, siempre y cuando fuera definitivo. Candidata, pero su pregunta iba concretamente al tema, ¿por qué bajó del Senado a ser candidata? ¿Cuál fue el ¿Está objetivo? satisfecha con la respuesta? Por supuesto que no, no es que se sienta feliz, ella sabe por qué se ha bajado. ¿Y por qué? Ella sabe perfectamente cuál es el objetivo fundamental de imponerse ella e imponerlo a Gobierno. Solo falta que me digan que tienen una bola de cristal y adivinan mis pensamientos. Tenemos papelitos que Bueno, muéstralos. Señora Norma Pierola, yo estoy acostumbrada a las acusaciones que usted ha hecho todo el tiempo y jamás ha iniciado un proceso ante la Fiscalía. Ese es el defecto de una oposición que hace show mediático, pero que no tiene efecto alguno en la realidad. Nunca ha presentado una demanda, como hoy, acusa de algo que ni siquiera sabemos qué es. Procesos usted penales sabe perfectamente, señora Gabriela. Yo me quedo con la interrogante igual que la población. ¿Por qué? Porque ella sabe muy bien que se ha bajado justamente para tratar de modificar la Constitución y hacerle fuerza para nuevamente hacer que Evo Morales tenga una reelección indefinida, como se ha cambiado la Constitución política del Estado. Ese es el fondo. Ese es el fondo y ese es el trasfondo. ¿Qué dice candidata Montaño?
Yo ya respondí a su pregunta, creo que es absolutamente suficiente. Bien. Yo creo en lo que hago y lo voy a seguir haciendo, le pese a quien le pese. Creo que el tener la posibilidad de volver a Santa Cruz, volver a pedir el voto del pueblo cruceño, a mí lo único que hace es darme alegría, porque todos los días en campaña recibo el cariño de la gente y la satisfacción de la gente por el deber cumplido. Bien, muy amable, muchas gracias. Doña Jimena Costa, ¿a quién quisiera usted formular de las candidatas invitadas una pregunta? A Gabriela Montaño. Adelante, por favor. Pero yo quiero camarita, por favor. Por favor, que se acerque a la cámara. La pregunta es, la programación de la inversión pública 2010-2015 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de don Luis Arce Catacora. Si la pueden ver de cerca, tenemos más de 22% para hidrocarburos, 21% minería, 19% energía y apenas suma 2.9% lo que le importa a la gente. Educación 0,9, desarrollo rural 0,8, erradicación de pobreza 0,8, digo 0,8, no 8. Salud 0,2 y seguridad pública 0,2. Todos ellos, los 5, suman el 2.9% del total de la inversión de 33.000 millones de dólares. Si en 9 años le han dedicado apenas el 2.9%, menos del 3%, a las 5 cosas que le importan a la gente, y lo demás se lo han llevado a hidrocarburos, minería o al Ministerio de Defensa, Gobierno, Presidencia, ¿por qué deberíamos creerles ahora que de pronto, después de 9 años, les interesa la salud, la seguridad? Ya van 2 mandatos. No les ha importado, es menos del 3% la inversión para los temas clave. ¿Por qué creeríamos que ahora les importa, Gabriel? Y esto es oficial. Voy a ser muy clara y breve. Están mintiendo en la utilización de datos. Aquí está, es oficial, no es... Perdón, yo escuché la pregunta nuevamente, no Jimena, mentira. Te pido... Se Gabriela, está yendo el tiempo. Bueno, entonces que me paren el reloj mientras habla la señora, yo la voy a escuchar. Nada más quiero decirte, para que te paso si quieres, esto es información oficial del Ministerio de Luis Arce Catacora, es la programación de la inversión aprobada por ustedes en la Asamblea Legislativa, tú deberías conocerla. Y aquí están las cifras y esto es lo que el país debe conocer. 2.9% para erradicación de pobreza, desarrollo rural, salud, educación y seguridad. Nada más que eso. Entonces, esto lo has aprobado tú. Responda, por favor, la es que no son datos falsos. Ya. Vuelvo a insistir, son datos absolutamente falsos. En educación somos el segundo país de la región en inversión en educación de acuerdo al PIB. Nosotros invertimos en educación el 8.7% de nuestro PIB. Hay un solo país que invierte más que nosotros y es Cuba. Nosotros somos el segundo país de la región, entonces que no nos vengan con mentiras. Estás confundido. Segunda cosa. Con inversión. Cuando se nos consultó a las 4 candidatas, ¿qué otro tema nos parecía importante? Ninguna otra candidata, excepto yo, puso el tema de educación y salud. Prefirieron hablar de la dictadura de Evo Morales, de no sé qué, en vez de hablar de educación y salud. Si tanto les interesa, ¿por qué no lo propusieron aquí como tema? Es que cuando uno de cara a la población dice las verdades, hay gente que no las soporta. Nosotros somos el primer país que invierte en educación en pero es que no me ha respondido. Yo digo, si apenas le han designado menos del 3% inversión, hay que explicarle a Gabriela que la cifra de 8% que ella maneja no es de inversión, es de gasto corriente. Eso es lo que han gastado en pagar salarios, en etcétera. Te estoy hablando de inversión que no llega al 3% en 5 cosas y no me has respondido el por qué. Si no me importara el tema de salud y educación, no tendría tus cifras oficiales que tú has aprobado en el Parlamento y no te preguntaría por qué creerles que ahora de pronto les interesa ocuparse de lo que al pueblo le interesa. De acuerdo. Por favor, rápidamente, tenemos un poco rápidamente. El 2005, cuando entró al gobierno el presidente Evo Morales, en gasto corriente era 96% y 4% en inversión. Bien. Hoy, es verdad. Hoy, el 19, casi el 20% va a inversión pública.
en los ámbitos donde está diciendo la señora Jimena Costa. Hemos invertido la relación. Antes, el 94% se comía el gasto corriente. Hoy no. Y eso es lo que le duele a la oposición, que se están haciendo carreteras, que se están haciendo escuelas, que se están haciendo centros de salud, que se están haciendo canchas, que se está industrializando, que se tiene un proyecto de urea de 800 millones de dólares, que se tiene 2 plantas separadoras de líquidos, que se va a tener una planta de polipropileno y de propileno, es decir, vamos a producir plásticos en nuestro país. Se está industrializando, eso es lo que le duele a la oposición, porque eso es lo que va a permitir que Evo Morales vuelva a ganar las elecciones. Para cerrar, porque tienen que preguntar también, ambas estamos ya al borde del tiempo. Pero si va a tener, Gabriela Montaño me va a tener que fiscalizar al ministro de Hacienda, porque las cifras que da el Ministerio de Economía no dice eso. El 2014 en gasto corriente tienen 55.58%, gastos de capital inversión 21.91%. Estas son cifras del Ministerio de Economía. No está bien, es exactamente al revés de lo que decía usted, porque estamos hablando gasto corriente 55.56% y gasto de capital, lo que se invierte en salud, caminos, etcétera, es la mitad, 21.91%. Estas son cifras del Ministerio, de tal manera que de manera muy clara lo único que hacen es gastar en sueldos, en pago de publicidad, luz, etcétera. Pero va mi pregunta. Necesitamos en 9 años. ¿A quién le pregunta? A Gabriela, por favor. En 9 años, un tema que sigue siendo crónico, sigue siendo lo más precario que tenemos es el desempleo. Y el desempleo en 9 años no ha cambiado prácticamente. Tenemos un desempleo juvenil de 50%, 70% de la gente que está empleada está en empleos precarios e informales. No hay jubilación para todos, no hay seguro social para todos los bolivianos. Tenemos a los gremialistas, a los transportistas, a las personas de los mercados absolutamente desprotegidas. Yo quiero saber por qué no han hecho nada estos 9 años en favor de esos sectores desprotegidos, y si todavía en el programa que actualmente tienen van a solucionar estos problemas que en 9 años no lo han hecho. Un minuto, por favor, candidata Montaño. Bueno, al cierre y usted tiene que yo preguntar. les agradezco en primer lugar que me den tanta importancia a las 3 candidatas. Me da tiempo para explicar a la gente. No es cierto que en empleo no se haya hecho absolutamente nada. Es mentira. Somos ejemplo en la región de reducción de desempleo. Por favor. Y eso no lo dice Gabriela Montaño ni el ministro Luis Arce. Perdón, estoy en 37 segundos. El desempleo ha disminuido. ¿Por qué? Porque se invirtió en carreteras. Cada carretera que se construye es empleo para la gente. Porque se invirtió en industrialización. Cada una de esas plantas es empleo para la gente. Porque se amplió la base productiva en términos de alimentos, y la plata que viene del gas se reinyectó en otros ámbitos para producir trigo, soya, maíz, etcétera, y todo eso genera mejor condición de vida para la gente. Eso es empleo, no nos dejemos engañar. Nos quisieron vender la patria con el eslogan de 500.000 empleos. Candidata, no volvamos a ese en el pasado. cierre, porque usted tiene una pregunta para alguna de las 3 candidatas, por favor, porque estamos ya fuera en el límite. Fuera del quedamos con eso. Por favor, tiene una pregunta breve para una respuesta de 1 minuto nada más, ya estamos en el límite. Bueno, yo le pregunto a cualquiera de las 3, porque las 3 han tenido esa misma actitud, que es desdeñar el voto de la gente y la decisión de la gente. ¿Por qué se desdeña de esa manera? A la que quiera contestar, el voto de la gente. Ha habido una candidata que está aquí parada, que ha llamado a la gente que vota como borregos, o como no sé qué calificativo utilizó. Esa es la lógica de esta oposición, desdeñar el voto de la gente. Jimena Costa quiere responder 1 minuto, por favor, porque tenemos que despedir el programa. Yo estoy
ante el órgano electoral defendiendo el derecho de la población del área rural del país a que vote libremente y que vote en secreto, de acuerdo a lo que su conciencia le mande, y no como hacen en el MAS, que han dicho que a chicotazo, o votan por el MAS o chicotazos y sanción. Esa es la antidemocracia que practica el masismo, y como demócrata voy a defender el derecho al voto libre y secreto de todo boliviano, no solo de los opositores. Le agradezco y agradecemos a todas por la disposición, a nuestro panel también. Nos tenemos que despedir, César. Nos tenemos que despedir. Esperemos que haya sido útil para nuestra audiencia, para usted que va a decidir el día de las elecciones. No se olvide que luego de nosotros llega Enrique Salazar con Que No Me Pierda junto a César Galindo, y el próximo lunes la cita a las 9 de la noche. Quedó corto el programa. Gracias, país, por acompañarnos. Chao, rumbo a las elecciones.